Muy interesante aquí. Amén. Damos gracias a Dios por la alabanza, nos llevó a la presencia del Señor, ¿verdad? Tenemos que glorificar a Cristo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a dejar que Dios hable a nuestra vida. Los niños pueden pasar a su clase. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por dar tu vida en la cruz por nosotros. Y te pedimos en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo comience a trabajar en cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo comience a obrar en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, Señor. Algo maravilloso, tu voluntad perfecta en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, hermanos, capítulo 8, vamos a ver la palabra de Dios. Pueden sentarse mientras leemos. Mantengan su Biblia abierta. ¿Ok? Dice la palabra del Señor. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Saulo iba por todas las partes con la intención de acabar con la iglesia, de casa en casa, y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban las buenas noticias acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Amén. El mensaje de hoy lo he titulado Alegría en la ciudad. Alegría en la ciudad. ¿Qué hubo en la ciudad cuando fue Felipe a predicar la palabra de Dios? ¿Alegría o mucha alegría? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hubo? Mucha alegría. Repita conmigo. Mucha alegría. ¿Cuándo hay alegría en la ciudad aquí, hermanos, en Denver? Cuando ganan los Broncos. ¿Verdad? Se viste de fiesta, sacan las banderas, hacen desfiles y están ahí celebrando, ¿verdad? Que ha ganado los Broncos, o cuando gana un partido político. Pues aquí, hermanos, había alegría en la ciudad porque había llegado el mensaje de Jesús a la ciudad. Gloria a Dios, porque el mensaje de Jesús trae vida, el mensaje de Jesús transforma, el mensaje de Jesús libera, el mensaje de Jesús trae sanidad y es el poder de Dios. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? La libertad, hermanos. Y hubo una gran ola de persecución. Dice la palabra de Dios que la iglesia fue perseguida. Hablábamos el domingo pasado de por qué el mensaje del evangelio fue tan odiado por los judíos. Y veíamos cómo la gracia, porque es la gracia de Dios, el mensaje de la cruz es el amor de Dios. Y los fariseos, los religiosos tenían la ley, tenían su religión. Y Cristo no es religión. Cristo, hermanos, vive y Él quiere que tengamos una relación personal con Él. ¿Me está escuchando? Una relación íntima y personal con un Cristo vivo, con un Cristo resucitado. Y aquí dice la palabra de Dios que la iglesia, hermanos, fue esparcida. Vean Hechos, no pierdan Hechos 8:1 y vamos a ver Hechos 1:8. En Hechos 1:8 hay algo importante. Dice la palabra del Señor, si lo pueden poner en la pantalla, dice la palabra de Dios. Pero recibirán poder, estaba hablando Jesús con sus discípulos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál fue el mandato de Jesús a sus discípulos? Que llevaran su palabra, su evangelio, solo en Jerusalén, o lo llevaran hasta lo último de la tierra. Por eso debemos que apoyar a los misioneros, hermanos, a la gente que sale a otras naciones. Pero la visión de Jesús es que su amor se esparciera a todas el mundo, a todas las naciones.
Pero la iglesia estaba creciendo fuertemente solamente ¿en dónde? Solamente en la ciudad de Jerusalén. Ahí hubo milagros, la iglesia estaba, hermanos, creciendo poderosamente, los sacerdotes se estaban convirtiendo a la fe, porque, hermanos, el Señor usó a Pedro de una forma extraordinaria, que aún su sombra, dice la Biblia, ¿verdad? Donde pasaba, sanaba a los enfermos y la gente sacaba las camillas y la gente creía en Cristo Jesús. Y dice la Biblia que la gente, la multitud crecía, la gente vivía, los hermanos vivían con gozo, con alegría, compartiendo sus bienes, compartiendo todo. Estaban muy contentos, compartían el pan. Pero no era el plan de Dios. El plan de Jesús no era que se quedaran solamente en Jerusalén, que nada más el evangelio fuera para los judíos. Porque cuando Él dijo que fueran a Samaria y fueran a todo el mundo, ¿cuántos son todo el mundo? Levanten la mano todo el mundo. Usted es todo el mundo. Hasta acá llegó el evangelio de Cristo. Amén. ¿Pero por qué llegó? Porque en Hechos 8:1 dice la Biblia que vino una gran persecución. Y los cristianos que estaban en Jerusalén, con excepción, dice, de los apóstoles, fueron esparcidos. O sea, todos los cristianos fueron, dice, y los que iban siendo esparcidos, ¿qué llevaban? Y llevaban el evangelio a todo el mundo. Llevaban las buenas noticias a toda la gente, a todo el mundo. Entonces, hermanos, obedecemos Hechos 1:8 de llevar el evangelio a todo el mundo, o Dios va a permitir Hechos 8:1, que es una gran persecución, y entonces todos los que fueron esparcidos llevaron la palabra. Y yo quiero decirles esto: nosotros tenemos que capacitarnos, hermanos, para servir a Dios. El evangelio en México, ¿sabe cómo creció y cómo fue, hermanos, llevado el evangelio? Porque el evangelio fue primeramente aquí en Estados Unidos, gente que venía, ¿verdad? Después vamos a ver la historia de la iglesia. Pero, hermano, mucha gente conoció el evangelio verdadero, el evangelio de la palabra de Dios, porque muchos migrantes venían aquí y de aquí escuchaban el mensaje de la salvación y se lo llevaban a Guanajuato, a Guerrero, a todas partes. Y el evangelio en México empezó a crecer por gente que llevaba la palabra de Dios. Y los pastores, hermanos, vieron que lo que necesitaban eran preparar a la gente. Usted tiene que estar preparado, porque cuando usted se vaya, usted tiene que estar listo, porque donde quiera que usted lo lleve, Dios lo va a usar. Dios, hermanos, va a usarnos a cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí somos llamados a ser obreros del Señor, a ser discípulos, no a ser oyentes. ¿Me está escuchando, hermano? A uno que están ahí, hermanos, en el Facebook. Aunque no nos ha llamado Dios a ser oyentes, nos ha llamado a ser discípulos de Jesús. Una persona que está, hermanos, conociendo más, que se está preparando más para servir al Señor. Hermanos, alegría en la ciudad. ¿Por qué hubo alegría en la ciudad? Primeramente porque hubo un hombre, hermanos, que se sometió a la palabra de Jesús. Hubo un hombre que se sometió a la palabra del Señor. El someterse a la palabra de Dios, ¿cuál fue el mensaje de Jesús? Vayan a Jerusalén, prediquen el evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria. Yo creo que, hermanos, Pedro se acordó, Felipe se acordó. Felipe no era hay un Felipe que es un discípulo del Señor, pero este Felipe fue uno de los escogidos para servir a las mesas, un diácono, para servir a la iglesia. Cuando la iglesia tuvo conflictos, cuando la iglesia tuvo problemas y la iglesia se iba a dividir, hermanos, porque el enemigo quiere atacar la iglesia, este hombre Felipe fue uno de los escogidos para traer paz a la iglesia. El liderazgo es escogido para traer paz a la congregación. Y el liderazgo es escogido para traer, hermanos, escúchenme bien, ser parte de la solución, no ser parte de los problemas. Porque lo que el diablo quiere hacer es destruir la obra de Dios. Y si no la destruye por fuera, por la persecución y por cosas, la va a destruir por gente que está adentro y que de alguna manera está, hermanos, el diablo usándolo. Aquí dice la palabra de Dios que este hombre fue escogido para, hermanos, ser de edificación a la iglesia. Felipe fue uno de los escogidos. Y Felipe tenía que ser, recuerden, una de las características de los líderes de la iglesia, de los diáconos, era, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que entendía el servicio. Fue llamado a servir, no a ser servido, a servir. Entonces, algo importante que Felipe tenía también entendido era el trabajo de los apóstoles.
Y la iglesia tiene que entender el trabajo pastoral y saber, hermanos, que muchas veces como pastores no podemos estar encargados de todas las actividades y de todas las cosas. Por eso se delegaron las responsabilidades. ¿Me está escuchando, hermanos? Para entender que podían hacer los apóstoles, se dedicaran a la palabra, a la oración, para traer, hermanos, esa palabra poderosa a la congregación. Pero ellos estaban encargados de eso, a servir, servir las mesas. ¿Me están escuchando? Cuando la iglesia entiende esto, hermanos, entiende la función del pastor. Porque a veces la iglesia quiere ver al pastor en todas partes, ¿verdad? Allá va un pastor para el hospital corriendo. Allá va el pastor, hermanos, para la construcción. Allá va el pastor a comprar los materiales. Allá va el pastor para hacer los pagos de los trabajadores. Allá va el pastor para allá, va el pastor para acá, va el pastor para todos lados. Hermanos, ¿quién es ese que está volando? No, no es Superman, es mi pastor. Allá va. No lo podemos hacer todo. Necesitamos obreros, gente que entienda la visión. ¿Me está escuchando, hermano? Recuerdo una vez estábamos en una construcción. Gracias al Señor me ha permitido edificar templos, edificar, hermanos, casas pastorales. Y quiero decirles que todos están allá en los lugares donde hemos pastoreado. Ninguno es propiedad mía ni propiedad personal. Y este lugar es propiedad de ustedes, propiedad de sus generaciones. ¿Me está escuchando? Estábamos construyendo ahí el templo y me dijo el hermano al pastor: ya se está acercando la hora, casi el día de servicio. Digo, vaya para que se prepare, para que estudie un poco. Él entendía que, hermanos, un ministerio. Pero hay gente que no entiende y dice: ¿a poco ya se va, pastor? ¿A poco no está aquí, pastor? ¿A poco no está? Hermano, el trabajo pastoral tiene un área importante, pero se delega responsabilidad para que todos seamos parte de un equipo de trabajo. ¿Me está escuchando? Somos parte de la obra de Dios y eso es algo bonito, hermanos, algo importante. Trabajar en las cosas santas, trabajar en las cosas sagradas. El Señor nos da ese privilegio que nadie más nos da. Aleluya, denle un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Usted tiene ese privilegio, hermanos, de servir a los niños, de hacer esto. Y Felipe, hermanos, yo creo que esa influencia tan grande, yo creo que me escuchen bien, esa influencia esa pasión por las almas, esa pasión por servir, esa pasión por someterse, hermanos, a la voluntad de Dios. Porque el avivamiento y hermanos, la vida va a llegar, la alegría, la ciudad va a llegar por una iglesia que se somete a la voluntad de Dios. Y no solo a la ciudad, a tu familia. En Hechos capítulo 2, 21, versículo 8, dice la palabra de Dios que Felipe influyó tanto en sus hijas, en su familia, que tenía 4 hijas. Tenía puras mujeres. Y sus 4 hijas servían a Dios. Fíjese, Hechos capítulo, estamos ahí, capítulo 8. Dice: al siguiente día, está hablando Pablo, ¿verdad? Continuamos donde estabas anteriormente. Capítulo 8, capítulo 21, versículo 8. Se movió un poquito dice: al siguiente día continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista. ¿Cuál es ese? El que está aquí, que estamos leyendo en Hechos capítulo 8. Es el mismo Felipe el evangelista. Y luego, ¿qué dice la palabra de Dios? Uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Versículo siguiente: tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Fíjese, era tanto la influencia y la pasión de Felipe por la obra de Dios que influyó en sus hijas. Y sus 4 hijas eran siervas de Dios. Sus 4 hijas eran profetas. Y no puede haber, hermanos, alguien que sea profeta sin ser lleno del Espíritu Santo. Eran mujeres llenas de fe, llenas del poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo le pueden dar un aplauso al Señor? Pero Felipe era un hombre que entendía la visión, entendía la iglesia, entendía la obra, hermanos. Usted puede influir en sus generaciones si usted se apasiona de Cristo. La forma que viene a la iglesia, en la forma que sirve a Dios, en la forma, hermanos, aún de que venimos desde el carro, desde que venimos desde la casa. Vamos a adorar al Señor. No, otra vez la iglesia. Mejor vámonos para allá. Mejor ya no hay que ir a la iglesia, ya se nos hizo tarde. Hermano, ¿qué es eso? ¿Cómo va a influir en sus generaciones? Cuando usted se levanta, vamos a buscar a Dios, hijos. Vamos a adorar al Señor. Que no encontró el zapato, no se enoje, no le grita a la esposa, no se enojen.
El diablo quiere traernos enojados desde la casa, hermanos. No, usted venga contento, venga dispuesto a servir al Señor. Felipe estaba ahí, hermanos, escúchenme bien, apasionado de Dios. Había una ocasión, una familia tenía a su hijo en el hospital y le decía a su hijo: hijo, ¿quieres que te traigamos que oren en la iglesia por ti? No, no quiero que oren por mí. No quiero que vengan algunos hermanos de la iglesia a orar por ti. No, no quiero que vengan. No quiero que oren por mí. El muchacho estaba grave. Le dijo: ¿no quieres que vengan los pastores? Vengan los pastores. Oye, pero si no los conoces. Sí, dice, pero ustedes me han hablado tan mal de ellos que los aborrezco y no los conozco. ¿Cómo hablas tú de los pastores? ¿Cómo hablas tú de la iglesia? ¿Cómo vas a influir en tus generaciones? Felipe era un hombre apasionado de Dios, influyó en sus hijos. ¿Me está escuchando? Teníamos un hermano que llegaba bien temprano con sus niños y participaba en los dramas. Era un hombre, participaba en los dramas, participaba, hermanos, en trabajos y participaba, hermanos, en todo. Tenía su compañía de aires acondicionados, era un hombre con muy buena posición. Y una vez le pregunta, porque llegaba hasta antes que nosotros: hermano, ¿por qué está aquí tan temprano con sus hijos? Es que quiero darles ejemplo a mis hijos de que yo sirvo a Dios. Wow. Gloria a Dios, hermano. ¿Sabe una cosa? Y a veces: hermano, ¿vamos a participar en algo? No, participar en algo, pastora, nunca he participado. Un drama, no, yo menos. Hermano, apasionese de Dios. Tenemos que llevar el evangelio. Se sometió, dice la Biblia, escúcheme bien, gente sometida a la palabra de Dios. Felipe era un hombre que conocía la palabra de Dios y Jesús dijo: Samaria, ve y lleva el evangelio. ¿A dónde, hermanos? A Samaria. Era un hombre, hermano, servidor, un hombre que apasionó a su familia para servir a Dios. Y este hombre que fue a Samaria, hermanos, escúcheme bien, llevando la palabra de Dios. Y algo muy importante, hermanos, la gente va a haber alegría en la ciudad porque va a entender el mensaje. Dice que ellos entendieron el mensaje de Jesús, que el Señor le había usado en señales milagrosas, en sanidades. ¿Están conmigo? Porque el mensaje del Señor sigue liberando, hermano. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Jesucristo no ha cambiado. Nosotros tenemos los que tenemos que experimentar y salir. Cuando nosotros salimos, Dios hace la obra, hermanos. Cuando nosotros vamos, el Señor toca los corazones. Hermanos, necesitamos hacer la obra del Señor Jesucristo. Hace mucho que no ganamos un alma para el Señor, a lo mejor. Pero necesitamos, hermanos, movernos. Toda la iglesia se movió porque estaba siendo perseguida. Estaban salvando sus vidas. No había otra más que salvarse. Porque Saulo estaba celoso de su religión, quería matar y encarcelar y matar a los cristianos. Pero, hermano, la iglesia, el que somos nosotros, dice la palabra de Dios que las puertas del infierno, escúcheme bien, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, no van a permanecer. O sea, si la iglesia avanza, hermano, ni el infierno mismo la va a detener, porque el Señor está con nosotros, hermanos. El Señor hace la obra. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Pero nosotros salimos y Dios hace la obra de liberación. Gente que está oprimida por el enemigo, hermanos, que está entristecida, que está afectada por muchas cosas, hermanos. ¿Cuántos creen que el Señor los puede liberar? ¿Cuántos creen que el Señor puede rescatar de las drogas, de los vicios? ¿Cuántos lo pueden creer, hermanos? Yo lo creo con todo mi corazón. El Señor, hermanos, y trae alegría a la ciudad. Porque cuando una familia es transformada, aquellos cantos de tristeza y de luto son cambiados por cantos de alabanza y de gloria a Jesucristo por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Uno de los hermanos en la iglesia me decía: ¿sabes qué? A mí me gustan los músicos de trío cristiana, ¿verdad? Hay unos cantos muy bonitos en trío. Me dijo un hermano una vez: le quité esa música porque yo la aborrezco,
¿por qué la aborreces? Porque cuando mi papá estaba borracho, era lo que ponía. Y cuando subía el volumen era porque le estaba pegando a mi mamá. Que la gente, los vecinos no escucharan. Pero cuando vino Cristo cambió nuestro lamento en baile. Cuando viene Cristo cambia nuestra tristeza, hermanos, en gozo, en alegría, en fiesta. Pero tiene que haber un hombre obediente, hermanos, sometido al Espíritu Santo. Felipe era un hombre obediente que escuchó aquí a Samaria, le dijo el Señor. El mismo Señor Jesucristo fue a Samaria. Recuerden cuando habló con la mujer samaritana que estaba en el pozo, a la que le dijo: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Dijo: Señor, me has dicho todo lo que he hecho. ¿Eres tú acaso el Mesías? Dijo la mujer: aquí los padres nos han enseñado a adorar este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. Porque los judíos, escúchame bien, los samaritanos eran rechazados porque eran judíos que se habían mezclado con otras naciones paganas y tenían idolatría y tenían una mezcla de religión judía con paganismo. Entonces los judíos preferían darle la vuelta a Samaria. ¿Qué le dijo la samaritana a Jesús? ¿Por qué me hablas a mí? Si los samaritanos y los judíos no se hablan. Porque para Jesús no hay barreras, hermanos. El Señor Jesús ama a todo el mundo y ama a los rechazados, ama a los marginados, ama a los blancos, a los negros, ama a los amarillos, ama a todo el mundo. Él vino a salvar a todos los pecadores, hermanos, a todos los pecadores. Pero ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay quien vaya? Si no escuchamos Hechos 1:8, posiblemente vamos a escuchar Hechos 8:1. Yo prefiero Hechos 1:8. Me dice que Jerusalén estaba muy contenta, muy feliz, compartiendo, conviviendo, escuchando a los apóstoles de primera mano, los milagros que Jesús hacía, escuchando y todos regocijados, ¿verdad? A veces así estamos contentos en la iglesia, pero aquí se tenían que separar, porque la obra era más importante, hermanos, que las relaciones. ¿Me está escuchando? A lo mejor el Señor nos permite abrir una obra por allá en otra parte, donde diga: hermano, tengo que apóyenos en esta área, apóyenos acá. Y tenemos que hacer la obra del Señor, hermanos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? Felipe, hermanos, era un hombre que predicó la palabra con poder del Espíritu Santo, de tal manera que la gente se convirtió. Y aquí había un hombre brujo, hermanos. Cuando el evangelio llega, no hay oposición, no hay brujería que pueda contra el evangelio de Cristo. No debe de haber, hermanos. La Biblia dice: Dios no puede maldecir lo que Dios, Satanás no puede maldecir lo que Dios ha bendecido. ¡Aleluya! No hay nada, hermanos, que pueda en contra del poder de Dios, del poder del evangelio. Dice la palabra de Dios aquí, versículo 9, 8-9, por favor, léanlo, vamos a terminar pronto. Dice: un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero, allí asombraba a la gente de Samaria y decía: será alguien importante. O sea, él era importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó al mensaje de Felipe sobre las buenas noticias acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe. Todos los lugares a donde él iba estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando llega, hermanos, el evangelio a la ciudad, el enemigo es descubierto. Todo engaño, hermanos, de Satanás, la gente puede abrir sus ojos porque sabe que Jesucristo es vida y no es muerte. Es luz y no es oscuridad. En Jesucristo, hermanos, hay vida. ¿Me está escuchando? Y cuando Felipe predicó el mensaje, dice que el mismo Simón, este hombre que practicaba la magia, que practicaba la hechicería, se convirtió a Jesucristo. Y mucha gente se bautizó. ¿Sabe que para ser un discípulo de Cristo, hermano, usted puede venir a la iglesia y ser oyente, pero para ser un discípulo de Jesús usted tiene que ser bautizado? Es aceptar el
reto, el compromiso de seguir a Cristo hasta la eternidad. No conmigo, no con la iglesia, sino con Jesús. Y donde quiera que usted vaya, usted va a ser un cristiano que va a buscar una iglesia para congregarse porque se ha bautizado. Y aquí dice que, hermano, la gente se bautizaban hombres y mujeres. No dice que se bautizaban niños pequeños, se bautizaban personas adultas, personas que se habían arrepentido y que habían decidido por voluntad propia seguir a Jesucristo. Ese es el bautismo, hermanos, verdadero. Si no se ha bautizado, usted se puede bautizar. Es decir, yo quiero ser un verdadero discípulo de Cristo. Yo quiero ser un verdadero siervo de Dios, una sierva de Dios. Y aquí dice la palabra de Dios que este hombre, escúchenme bien, hermanos, Dios aborrece la hechicería. Una de las cosas importantes, Dios aborrece la hechicería, la brujería, la ouija, los horóscopos. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos creó, nos hizo con libre albedrío. El libre albedrío es la decisión de escoger. Nosotros tenemos la decisión de escoger entre el bien y el mal. Cuando usted abre puertas a la hechicería, cuando la gente consulta estas cosas, entran espíritus, abre la puerta a espíritus que controlan su vida. Hay gente que no puede salir sin leer su horóscopo. Es más, hay políticos, presidentes que tienen sus medios, que tienen, para tomar una decisión, tienen que consultar. Se ha visto mucho esa situación, hermanos, porque la gente se ha olvidado de Dios, prefieren vivir en sus pecados, prefieren vivir en esas cosas engañosas que someterse a la palabra de Dios, porque cuando viene el Evangelio cambia nuestras vidas y cambia nuestras mentes y, hermanos, cambia la ciudad y hay gozo en la ciudad. Hay gozo en la ciudad. Den un paso fuerte a Cristo, hermanos. El Señor, yo quiero que vean, hermanos. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. Deuteronomio 18 dice, por ejemplo, jamás sacrifiquen a sus hijos o a sus hijas como una ofrenda quemada. Ustedes lo practican las hechicerías y tampoco permitan que el pueblo practique la adivinación, la hechicería, ni quien haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujería. Esas cosas las aborrece Dios. El café, las cartas y cosas así, hermano, porque controlan a las mentes de la gente. Yo recuerdo una persona que vino hace años aquí a la iglesia, se había metido con un hechicero, venía asustadísimo. ¿Qué pasa? Venía, verdad, había creído, hermanos, venían casi temblando. Es que me metí con un hechicero y dice que si no le llevo $2,000 este día me voy a morir. Y andaba buscando los $2,000. ¿Sabes qué? El Señor este día te puede hacer libre. Porque esa hechicería es un engaño y es una mentira de Satanás. Hermanos, el Señor vino a hacernos libres de todo engaño y hacernos libres para servir a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Esto es verdad, hermanos. Y aquí dice la Biblia, no se hallado en ti ni haga conjuros. Tampoco, versículo 11, tampoco permitas que alguien que actúe como medium vidente, o sea, para consultar a los muertos, ni que invoque los espíritus de los muertos. No sea hallado en ti quien practique estas cosas. Si usted lo ha practicado, yo quiero decirle, tiene que arrepentirse y dejarlo atrás, quemarlo en el nombre de... Ahorita vamos a ver algo importante. Capítulo Isaías 47, 13 al 14. Ahí habla de los horóscopos. Si están apuntando, hermano, porque a veces decimos que no aprendemos en la palabra de Dios, pues si no apuntan. Decía una maestra de nosotros en el Instituto Bíblico, más vale pálida tinta que la más brillante memoria. ¿Y si lo tienen, hermanos? Tampoco consejo recibirán, te ha cansado, dice, tanto consejo recibido te ha cansado. ¿Dónde están tus astrólogos? Esos que miran las estrellas y hacen predicciones todos los meses, que den la cara y que salven los que te depara el futuro. ¿Dónde están? Hay gente que no puede salir si el horóscopo no le dice, vístete de enchilado o vístete de amarillo ahora. De verdad, hermanos. Hay gente que, y ahora hasta en el iPhone me ha llegado ahí la hermana Ana, horóscopo, consúltelo. No, pero no es esta pastora, la pastora es la pastora Ana, ella predica la palabra de Dios. ¿A cuánto le ha salido esa mentira en el teléfono?
A mí me ha salido, yo soy pastor. Ni de juego se meta allí. Jóvenes, tengan cuidado. Porque se abre puertas a cosas impuras, a cosas inmundas, a espíritus de engaño. Tenemos que tener cuidado porque Dios no juega con nadie, hermanos. El diablo viene a matar, a hurtar y a destruir. Él no viene a jugar, viene a destruir. Pero Cristo ha venido para romper las obras del diablo, deshacer las obras de Satanás. Cristo es vida y es poder de Dios, hermanos. Y tenemos que someternos a Él, buscar su presencia. Y aquí dice en Hechos capítulo 19, hermanos, de esta gente que practicaba la magia negra. Si alguien me está viendo por la televisión, practica esas cosas, repréndalo en el nombre de Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Mire, Hechos 19, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, varios de ellos, cuando Pedro predicó, Pablo predicaron la palabra de Dios, se convirtieron hechiceros, dice aquí la Biblia. Varios de ellos que practicaban la hechicería, trajeron sus libros de conjuro y los quemaron en una hoguera. ¿Qué hicieron? Mostraron su arrepentimiento, que en verdad ya no iban a practicar esas cosas y que ya se habían arrepentido. ¿Qué hicieron? Las quemaron. ¿Y su valor cuánto era? Su valor era 50,000 monedas de plata. No les importó, escúcheme bien, no les importó qué. No les importó, hermanos, el costo. Ellos se arrepintieron para seguir a Cristo. Que a usted no le importe, hermanos, lo que tenga que sacrificar, lo que tenga que dejar para seguir a Cristo. A veces tenemos que dejar, hermanos, cosas que están ocultas, fama, a lo mejor, cosas que están ahí, hermanos, que una riqueza rápida, no sé, tantas cosas que podemos dejar para seguir al Señor, que no nos importe el costo. Lo importante es seguir a aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario, hermanos. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Aquí esta gente practicaba esto, Simón practicaba esto y él se arrepintió, se bautizó o simuló que se había arrepentido porque después este hombre, hermano Simón, yo creo a veces en la iglesia hay algunos Simones, ¿verdad? Porque él quería, hermanos, hacer algo mal en la iglesia. Dice aquí la Biblia que vinieron los apóstoles los mandaron de Jerusalén a Samaria, versículo 14. Vean por favor capítulo 8. Estamos viendo Hechos 8, 14. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre estos creyentes y recibieron al Espíritu Santo. Mire, hermano, fueron bautizados y luego inmediatamente que fueron llenos de ¿qué? ¿Llenos de qué? Llenos del Espíritu Santo. Hermano, la experiencia de un creyente no se debe detener. No es nada más que te bautices, no es nada más, hermanos, que conozcas al Señor Jesús. Es que seas lleno de la presencia del Espíritu Santo. Es que usted crezca más en las cosas de Dios. Es que usted se llene más y más y más. Hermanos, el Espíritu Santo tiene mucho que darnos. Pero nos hemos quedado en la orilla nada más, hermanos, en una decisión de hace como 4 años que recibí a Cristo, o 20 años que me bauticé, o no sé cuántos años, pero no has seguido adelante. Lo importante es que tú sigas adelante creciendo en el Señor y seas lleno del Espíritu Santo. Sea lleno del Espíritu Santo. Podemos ser apáticos, hermanos, a veces podemos ser indiferentes, a veces. ¿Por qué? Porque no hemos sido llenos del Espíritu Santo. Porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo, lo que quiere es agradar a su Señor. Felipe estaba lleno del Espíritu Santo y dijo: Samaria, ahí voy con los rechazados, ahí voy con esos judíos mezclados que nadie quiere hablarles. Y fue, hermanos. Y el Señor hizo grandes cosas. Y aquí yo quiero decirles algo importante con estos hombres en Samaria, hermanos. Este Simón, dice la Biblia aquí, que este Simón, cuando vio esto, les ofreció dinero. Fíjese bien. En el versículo 18, cuando vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció, ¿qué, hermanos? Dinero para comprar ese poder. Fíjese bien el versículo 19. Déjeme tener, le dijo Simón, déjeme tener ese poder. También exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban al Espíritu Santo. Qué
tremendo. Que hay gente que quiere ser protagonista. Quiere servir a Dios solo cuando Él es el que está al frente. Cuando solo es el que dirige. Cuando solo es el que hace el trabajo. Y no quiere ser siervo. Simón no quería ser siervo. Él quería, porque recuerden la fama que tenía antes, ¿verdad? La gente lo ve como el gran poder de Dios, decían la gente. Entonces él quería volver a recuperar ese poder. Dijo, para que cuando yo ponga las manos, la gente reciba ese poder. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios no se compra con dinero. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Porque el Señor, hermanos, el don de Dios, la gracia de Dios, no se compra con dinero. Así que no hay escuela de profetas ni hay escuela de apóstoles, hermanos, que anden cobrando dinero para nombrarlo apóstol o nombrarlo profeta. Eso es una mentira del diablo. Los dones los da el Señor, los dones los da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, conforme nosotros nos consagramos, conforme nosotros servimos a Dios, conforme nosotros nos disponemos, conforme nosotros, hermanos, empezamos de veras una vida de consagración al Señor y dejar las cosas, hermanos, que no nos agradan atrás, las cosas que no agradan a Dios, las cosas, hermanos, que son infantiles, que por cualquier cosa y no crecemos. ¿Me está escuchando, hermanos? Queremos ser protagonistas. Simón quería ser un protagonista. Cuando yo ponga las manos, solamente cuando que se caiga la gente, cuando yo ponga las manos, que haga esto. Mentira del diablo. Tu dinero perezca contigo. El don de Dios no se recibe con dinero. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor, hermanos? El don de Dios se compra con una vida de consagración, de oración, de búsqueda de la presencia del Espíritu Santo. Es, hermanos, Dios quien te va a usar. El precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. Y todo lo que hacemos aquí es por gracia. Todo lo que recibimos aquí es por regalo de Dios. Es un don de Dios. Amén, hermanos. No estoy pagando un precio, hermanos, para comprar algo. Estoy dedicándome al Señor y conforme yo me dedico a Dios, Él me va a usar. Tenemos que cambiar el concepto porque a veces, hermanos, pensamos que es pagar un precio y pagar un precio. Tenemos que hacer algo, hermanos. Una vez estaba Marcos Witt. ¿Ustedes cuánto conocen a Marcos Witt? Sus cantos, sus canciones, un gran músico de Dios. Un hombre que lo usó Dios tremendamente. En un congreso de jóvenes y un joven le decía, Pastor Marcos Witt, por favor ponga sus manos sobre mí para que ese don, ese ministerio que usted tiene se me pase a mí. Yo digo, Marcos Witt, pues qué fácil. ¿Y qué pasa con las horas de ensayo? Y las horas de práctica y las horas de esto. Eso no se compra así. Aleluya. Hermano, hay cosas que no lo podemos transmitir así. Tiene que ser, hermanos, a través de tu dedicación, de tu entrega. Conforme tú te entregas, más cosas vas a recibir. Conforme tú buscas de Dios, más cosas vas a entregar. Dios te va a dar más y más y más y más. Felipe comenzó a servir las mesas y no sabía que Dios lo iba a usar más y más. Fue a Samaria y Dios lo usó en milagros. Fue a Samaria y Dios lo usó, hermanos, reprendiendo a ese hechicero, ¿verdad? Dios lo usó de una manera poderosa. ¡Gloria a Dios! Pero comenzó sirviendo las mesas. A veces hay gente que quiere comenzar pero predicando, quiere comenzar enseñando. Hermano, comience barriendo, comience sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios, simplemente. Pastor, ¿en qué le puedo ayudar en el congreso de niños? ¿Quiere que lave los trastes? ¿Quiere que lleve a los niños para allá? ¿O qué le puedo ayudar para que descanse un rato? ¿Verdad? Porque no sé, encerrarse con 20 niños no está fácil, ¿verdad? Y menos tan chiquitos. Hermano, hay tantas cosas en las que podemos empezar a servir al Señor. Pero tenemos que empezar a movernos. Primeramente una dedicación. Señor, me voy a bautizar. Yo voy a ser un discípulo tuyo. Si no se ha bautizado, mire que hay una pila de bautismo en el nombre de Jesús. Yo he bautizado en muchas partes, hermanos. Pero una vez llegó un hermano y me dijo, pastor, no me quiere bautizar. Porque venía con otro pastor. El pastor no podía bautizar porque su credencial no se lo permitía. Nosotros tenemos diferentes niveles
de credenciales y en México la primera credencial no le permiten bautizar. Y le dije, sí, hermano, ¿cómo no? Yo lo bautizo y el pastor iba conmigo. Pero me quiero bautizar. Dijo, aquí tenemos una pila de bautismo en la iglesia y le ponemos agua caliente. El pastor bien valiente, ¿verdad? No, dijo, me quiero bautizar en el mar. Ay, Señor. ¿Cuánto conocen el mar en California? Usted se mete y parece que lo muerde el agua, ¿verdad? De lo helado que está. ¿En el mar? Sí, en el mar, pastor. Íbamos caminando porque las olas estaban bien bajitas y estaba largo, allá donde estaba hondo estaba profundo. Íbamos caminando y le iba hablando con él. Más te vale que permanezcas firme, porque mira lo que estás haciendo conmigo. Más te vale que le sirvas al Señor. Y ahí lo bauticé y después lo vi en la iglesia tocando la guitarra y cantando. Gloria a Dios, pues bueno que está sirviendo al Señor. Hermano, Dios nos ha llamado al servicio, Dios nos ha llamado a consagrar nuestra vida. Conforme usted vaya buscando más de Dios, Dios va a usar su vida poderosamente. No sea protagonista, sea siervo. No diga, no, pues aquí cuando yo nada más haga las cosas, entonces me voy a meter. No, 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 no. Comience apoyando al líder, comience apoyando al ministerio, comience apoyando a la iglesia. Mire qué cosas tan preciosas hay aquí en la iglesia, hermanos. Aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice que cuando este hombre le reprendieron y le dijo, por favor, versículo 34, oren al Señor por mí, para que no me pase esto, porque le dijeron, tu enemigo perezca contigo, porque tienes envidia y estás en prisión de maldad. Le dijeron los apóstoles, no, no, que no me pase esto. Oren por mí, versículo 24, oren por mí. Exclamó Simón, que nunca me sucede estas cosas. Versículo 25, después de dar el testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar las buenas noticias. El siguiente versículo habla de Felipe. Dice la Biblia, quiero que vean por favor, ahí terminamos. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur, por el camino que desciende al desierto, que va a Jerusalén, a Gaza. Entonces emprendió el viaje y se encontró con un tesorero. Bueno, Dios habló con Felipe. Felipe estaba en una ciudad, un gran evangelista, viendo milagros, viendo señales, viendo que, hermano, las fuerzas de las tinieblas no podían contra la iglesia y estaba viendo grandes maravillas. Y Dios le dijo a Felipe, Felipe, tengo una misión para ti. El Espíritu Santo guía a uno, amén, hermanos. Y yo digo, Felipe a lo mejor dijo, el Señor me va a llevar a otro nivel. Porque siempre no sé que hay gente que está en otro nivel. Es que Dios me quiere llevar a otro nivel de multitudes. Felipe ha ganado una ciudad. Yo creo que dijo Felipe, el Señor me va a llevar a ganar millones de gente. Me va a llevar a una metrópoli, a una gran ciudad. Y no. Le dijo, vete al desierto a encontrarte con un hombre. Yo quiero decirles algo, hermanos. Al Espíritu Santo le interesan las multitudes, pero al Espíritu Santo le interesa un alma. A Dios le interesa un alma y a Dios le interesas tú. A Dios le interesas tú. Has venido no por casualidad, no por accidente, porque Dios te trajo. A Dios le interesas tú. Le dijo a Felipe, ve al desierto y vas a encontrar a un etíope, un hombre de color, y ajúntate a ese carro. Le dijo el Espíritu Santo, versículo 29. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y junto a ese carro. Y estaba ahí, Felipe se acercó al carro, al carruaje. Dice que el hombre iba leyendo al profeta Isaías. Y luego le pregunta a Felipe, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dijo este hombre, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Cuánta gente estará así, hermanos? Que está interesada en la palabra de Dios por los acontecimientos que están pasando. Y pueden decir, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Cuando Felipe lo explicó, le habló del evangelio, ¿sabe qué hizo este eunuco? A Dios le interesa un alma, hermanos. Dice que cuando entendió Felipe el mensaje, el eunuco el mensaje, versículo 36,
Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Él entendía que para ser cristiano tenía que ser también bautizado. Tenía que seguir a Cristo, tomar una decisión por él. Y había un agua ahí. Dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? En la versión 60 dice la Biblia que le dijo Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál es el requisito? El único requisito, hermanos, que el Señor te pide es creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo pagó el precio de tus pecados y que Jesucristo vive. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor? Mandó a parar el carro, mandó a parar, hermanos, ese lugar, ese carro. Entonces dice la palabra de Dios que Felipe fue y lo bautizó a uno solo. Ahí bautizaron multitudes, pero Felipe bautizó a este hombre solo. Versículo 39, por favor. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. ¡Aleluya! El Evangelio trae alegría a la ciudad. El Evangelio trae alegría a una persona. El Evangelio trae alegría a una familia. El Evangelio es vida, hermanos. Aleluya. No hay cosa más preciosa que ser perdonado y libre de pecados. Un joven había fallado a su familia. Iba de viaje. Y estaba, hermanos, muy afligido, contándole a su compañero de viaje que había sido un hombre rebelde, que se había portado muy mal con su familia. Iban en el tren. Y allá, hermanos, le dijo el hombre, este muchacho le dijo a su compañero de viaje, dijo: ¿sabes qué? Le dije a mi papá, mi casa está cerca de las vías del tren, y hay un árbol de manzanos. Y le dije a mi papá que si me perdonaba, pusiera una señal en el árbol de manzanos, pusiera un pañuelo blanco. Pero ¿sabe qué? No me quiero decepcionar, no me quiero desilusionar. ¿Se puede usted asomar por mí? ¿Quiere ver si hay un pañuelo blanco? Y luego pasaba cerca de su casa y dijo: asómese, por favor, asómese. Y se asomó. Y el hombre dijo: lo veo, lo veo, lo veo. Y cuando se asomó el muchacho, no vio un pañuelo blanco. Todo el árbol estaba lleno de pañuelos. El perdón de Dios es inmenso, amados. El perdón de Dios es grande por la ciudad, por usted, por uno solo. El amor de Dios sigue obrando en nuestras vidas. Es grande. En la cruz del Calvario, hermanos, en el monte Calvario hay una cruz preciosa, con unos brazos extendidos, y nos dicen: te amo así. Lo di todo por ti. Lo di sin reservas, todo por ti. Te amo. Te he buscado por muchos lugares. Te he buscado por muchos lugares y te he encontrado, hermano, una sola persona, un eunuco que iba en el desierto, donde nadie va, donde nadie se atreve. En el desierto. Ahí fue ese Felipe, obediente a Dios. Porque el único nivel superior que Dios quiere para sus hijos es la obediencia, amados. Ese es el nivel superior. No multitudes, obediencia. Obediencia. El Señor no nos llamó a tener éxito, nos llamó a ser obedientes. Cuando tú obedeces lo que Dios te dice, el resultado es del Señor. El resultado va a depender de tu obediencia, va a depender del Señor. Cosas que no entendemos pasan, pero Jesús te ama. Es tiempo de servirle, amados. Es tiempo de apasionarnos por la palabra de Dios, de llevar, de salir de nuestro confort, o vendrá, como dice la Biblia, si no obedecemos. Hechos 1:8,
Dios va a permitir Hechos 8:1. Hermanos, es tiempo de salir de nuestro confort. Usted no sabe lo que Dios puede hacer en su vida, o de apoyar a un misionero, o de hacer la obra de Dios, hermanos, de decirle a otros lo que Cristo hizo en tu vida. Usted no sabe la alegría que puede ocasionar en una familia que se está destruyendo, en un joven que anda en las drogas, en algo que está pasando en alguien, hermanos. Puede traer alegría a la ciudad. Dice que el eunuco, ¿cómo se fue? ¿Cómo se fue el eunuco? Alegre. No hay como el perdón. No hay como el perdón. Imagínese ese joven cuando vio un montón de pañuelos blancos. ¿Cómo se bajó? Perdonado. Toda su vida de desastre y toda su vida, hermanos, de rebeldía quedaban atrás y comenzaba una vida nueva. En Cristo somos nuevas criaturas. Pónganse de pie. ¿Cuántos quieren traer alegría a la ciudad? ¿Cuántos quieren traer alegría, hermanos? Den un fuerte aplauso al Señor. No es, hermanos, para culparnos. Si usted, hermanos, hay personas que quieren hacer daño a la obra, ten cuidado. Ten cuidado, porque te estás metiendo con Dios, con una hija de Dios, con un hijo de Dios, y tú no sabes lo terrible que es. Dijo Simón, no, por favor, ora por mí para que no me pase eso. No te metas en terrenos que no son tuyos. Es mejor, hermanos, meterse con Dios y de jugar, dejar de jugar con las cosas del Señor. Dios es fiel. ¡Aleluya! Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que nos has dado el día de hoy. Gracias, Señor, porque alegría va a venir a la ciudad de Denver, a la ciudad de Commerce City, a la ciudad, Señor, en Green Valley, Señor, allá en la Federal, allá en Thornton, Señor, que el evangelio se extienda, Padre. Oh, levanta obreros, discípulos, gente consagrada, gente dispuesta a ser obediente, a ser siervos de Dios. Amados hermanos, tenemos que comenzar. Oh, yo le invito en este día a consagrar su vida. ¿Cuántos quieren consagrar su vida al Espíritu Santo? Dicen, Señor, yo quiero consagrar mi vida más. Dejaré de ser protagonista, de que nada más yo. No, hermano, es tiempo de ser siervos. Es tiempo de entender que servir a Dios es un gran privilegio, hermano. Es un gran privilegio. Alguien quiere venir y decirle, Señor, aquí está mi vida. Una vez más. Aquí está el altar abierto, hermano. Es tiempo. Vénganse. Dígale a Dios, Dios, te entrego todo lo que soy, sin reservas. ¿Dónde están los valientes, hermanos? ¿Dónde están aquellos que quieren que quieren influir en sus generaciones, en sus hijos? Aquellos que se van a apasionar de Dios. ¿Entendió el mensaje? Felipe tenía 4 hijas, hermano, pero llenas del Espíritu Santo, llenas de la presencia de Dios. Pasen, hermano, díganle a Dios, aquí está mi vida. Te quiero servir con todas mis fuerzas el resto de mi vida. Padre, te doy gracias. Oh, qué preciosa tu palabra, que nos motiva, que nos enseña lo que es servirte con pasión. Que nuestros hijos vivan para tu gloria, Señor. Que mis nietas y mis nietos vivan para tu gloria, Señor. Que mis hijos un día puedan, Señor, vivir para ti, Padre, en medio de un mundo de tinieblas, en el medio de un mundo de confusión, en el medio de un mundo, Señor, oh Padre, donde reina la maldad, Señor. Oh, la iglesia sigue adelante. La iglesia sigue fiel. La iglesia sigue firme. Oh, mi Rey. Levanta tus manos, hermano. Levanta tus manos a Dios. Levanta tus manos a Dios. Conforme tú avances, conforme tú te entregues, Dios va a hacer la obra. Conforme tú entregues tu vida, Dios va a usarte.